Hola, buenos días, no, más bien buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Arturo Aguilar Campillo, soy estudiante de la Universidad del Valle de México, UVM, específicamente el estudio de la licenciatura en Psicología, en segundo semestre. Y en este video va a ser un video tutorial, entre comillas, sobre una de las pruebas de inteligencia, que en este caso sería la prueba Raven. Y antes que nada quiero aclarar el por qué, entre comillas, puse o dije video tutorial. Y es por el caso que no he podido conseguir unas hojas de las pruebas o de las pruebas Raven. No he podido conseguirlo ni físico, ni no tengo forma de presentarlo aunque sea por fotos. Entonces puede que más tarde, de alguna forma algo casera, pueda enseñarle cómo son más o menos las pruebas. Pero aparte de eso, también voy a hacer una explicación de una parte resumida de la historia, de cómo fue su origen, de su autor, de cómo se prueba y también de cómo se hacen los resultados, también las respuestas negativas y también la forma en la que se tiene que aplicar y a quién está aplicado. Bueno, empezando primero por su historia, fue desarrollada por el psicólogo inglés J. C. Raven, impresa por primera vez en el año 1936. 2 años después tuvo una forma más definitiva, una edición definitiva y tipificada, y en ese mismo año se publicó una versión diseñada especialmente para niños de 3 a 10 años y adultos deficientes. En 1956 hubo una revisión de la escala general, reemplazando un reactivo y la ubicación de los otros 7. Su descripción. Básicamente la prueba Raven es una prueba no verbal, o sea que no tiene que ver con el habla, sino más bien es básicamente puro escrito, cuyo objetivo es medir la inteligencia general. Es decir, en algunos casos se mide específicamente la inteligencia, digamos, matemática, a veces la cognitiva, pero en esta es un poco más universal, en el sentido de que, como precisamente se dijo, es la inteligencia general, la inteligencia del individuo o de los individuos, ya que, como también voy a mencionar más adelante, esta prueba puede aplicarse de manera individual o de manera grupal o colectiva. Esta prueba está compuesta por 60 problemas de 5 series. En cada una hay 12. De cada una de esas 5 series hay 12 problemas y su dificultad va en aumento. Es decir, en la primera serie, los primeros problemas son bastante sencillos. Se puede hacer de nivel muy fácil. Después va fácil, intermedio, difícil y experto. O sea, eso sería un nivelaje de dificultad cual videojuego, básicamente, por así tomarlo. En la primera y la segunda serie se plantean problemas de educación de relaciones y en los demás problemas de deducción de correlatos. Antes aquí quiero hacer una aclaración porque en el texto que saqué esto para poder mencionarlo no supe muy bien si era deducción o educción o algo así, educación, pero está bien, es un pequeño detalle también de mi parte. Ahí es un test de matices lacunarios, que es decir, cada reactivo que compone lámina de figuras geométricas abstractas que exigen tarea de completamiento. Es decir, puede ser una imagen mental de cómo es más o menos el ejercicio. Y básicamente en un ejercicio hay como unas tres figuras y falta una. Esa es la del resultado. Tiene que haber una correlación de esa con los otros 3. Luego sigue lo que es el material. El material está compuesto de un cuaderno de matices con láminas en blanco y negro, un protocolo de prueba donde se registran los datos y la respuesta del sujeto, que es la que se va a aplicar más adelante, lo que voy a explicar de los resultados y las correcciones, una plantilla de corrección,
una carpeta de evaluación con tablas normativas y una tabla de diagnóstico de la capacidad intelectual y el manual autor. Hasta ahora aquí voy a hacer una pausa para explicarlo en forma resumida lo que acabo de contar. Esta prueba, como había dicho, es una prueba con objetivo de medir la inteligencia en general, no busca medir una inteligencia en específico o un exclusivo. Y también se puede aplicar, como se te había dicho también, se puede aplicar a... hay un especial que no voy a hacer mucha mención, voy a mencionar más bien la general, que es para niños de 3 a 10 años y adultos con deficiencias o deficientes en general. Y también su material no es tan complicado, simplemente el material está conformado generalmente por su plantilla de corrección para las respuestas incorrectas, el cuaderno de matriz en blanco y negro, luego el protocolo de las pruebas para poder hacer la clasificación de las respuestas correctas y la evaluación con las tablas normativas. La población con la que se utiliza es en sujetos normales o poco dañados, que normalmente la escala de edades en las que se aplica es de 12 a 65 años. Es decir, aplica a jóvenes que están en la preadolescencia, a adultos que ya están, no reconozco muy bien esto, que es fuera del tema, pero están o ya entraron totalmente a la etapa de la mediana edad, la tercera edad. La aplicación puede ser, como había dicho, individual o colectiva. En casos individuales se aplica a menores de 9 años y adultos deficientes. Y también puede ser individual o preferiblemente colectiva en niños que son mayores a 9 años y adultos normales, entre comillas, es decir, adultos que no tienen ningún déficit y tienen todo normal. También puede ser autoadministrada, es decir, esta prueba puede haber un aplicante y el que se la aplica, no me acuerdo del nombre, perdón por ello, pero aunque también existe la posibilidad de que una persona con la curiosidad, ya sea porque sea curioso de la prueba o porque después de leer todo lo que el objetivo principal y todo, él quiere como que tener autoconocimiento de qué tanto su inteligencia en general, y entonces como que se hace una autoaplicación o autoadministración de la prueba, obviamente tomando en cuenta las reglas y el procedimiento en el que se tiene que tomar la prueba. Luego, el tiempo, a diferencia de algunas pruebas que algunos tienen duración de media hora o de una hora, algunos tienen 5 minutos en cada serie de dicha prueba. En esta, en cambio, no hay tiempo límite. En general, sin embargo, esta se tiene considerado que se puede aplicar con un tiempo límite de media hora a 40 minutos máximo para completarla. En otras palabras, esta prueba se puede decir que es una de las más rápidas, en cierto modo. Y también no hay tiempo límite, como había dicho, no tiene que ser una respuesta rápida antes de que se acabe el tiempo. Pero pues igual uno puede tomarse un cronómetro y medir qué tanto tiempo se tardó. Hay algunos que se llegan a tardar de más de 30 a 40 minutos, inclusive pasa de la hora. Pero eso está bien, el tiempo no tiene nada que ver con la medición del ejercicio o de los resultados. Luego está lo que es el procedimiento de la calificación. Aquí es donde se aplica la matriz de corrección que permite verificar las respuestas correctas e incorrectas y se toma un punto por cada respuesta correcta. Hay en algunas pruebas, en cambio, que se puede sumar una cantidad y luego dividirla entre dos. Pero en esta, como se dice, es un punto por cada respuesta. Entonces, básicamente, voy a adelantarme un poco en la suma de resultados. De los 60, digamos, son de las 60 actividades, y entonces se termina, y entonces el que la revisa se pone a revisar las respuestas correctas e incorrectas, y entonces nada más se resta la cantidad de respuestas incorrectas, es decir, de 60 uno pudo sacar un 30, digamos, que es como la mitad,
Y o también sacó un máximo de 50, 55, entre otros números, dependiendo de cómo haya sido el resultado. Se calculan los puntajes parciales y el total, y entonces se calculan los parciales, como he dicho, luego se hace el total con ello, y el total se convierte en el percentil, o más bien el porcentaje, de dicha tabla de las normas, buscando, y ahí se utiliza la carpeta, la tabla de normas más adecuadas a los datos del examinado. El percentil se convierte en rango, básicamente primero se suma la cantidad de puntos parciales y después de esos puntos parciales es el total pasa a percentil y después el percentil se convierte en rango, establecido en el diagnóstico de la capacidad intelectual del sujeto. El puntaje. El puntaje, su consistencia, en su objetivo principal es comprobar si la composición del puntaje medido es ajustada al esperado. Es considerado consistente cuando la discrepancia entre puntajes parciales y los parciales esperados es no mayor a +2 o -2. Bueno, ahora sigue la evaluación de los errores. Ahí es donde ya se hace una evaluación un poco más, una explicación más descriptiva de cómo son los errores o qué tipo de errores se pueden encontrar. Y básicamente indican fallas en el razonamiento y la ejecución exige la deducción de 3 correlatos o 3 correcciones, que son numérica, de figuras y lineal. Los correlatos numéricos es la cantidad de figuras, el correlato es la forma de las figuras y el correlato lineal es la disposición de las figuras. Y con esto se distinguen lo que son 3 tipos de errores, que son errores finos, que es la educción de 2 correlatos, y en esta se acredita medio punto. Y en estas son medios, errores medios, que es la educción de un correlato, y entonces se acredita un punto. Y luego está el grosero, que es la completa ausencia de deducción de los correlatos, y en esta se acredita 1,5 puntos. Y luego se suman los valores hallando el puntaje del error. Esto es útil en la sección de clases escolares y cuadros militares para desempatar percentiles iguales. Ya cerca del final están las normas que se expresan en percentiles. El manual ofrece varias tablas de normas donde necesitas muestras. Como había dicho, desafortunadamente no tengo una prueba de imagen o física de las tablas, entonces creo que esto es una parte negativa de este pequeño video, de no poder mostrarle por completo todas las normas o las tablas de las normas en las que se hacen los resultados. Pero yo ya ni modo. Y después la confiabilidad y la validez, que es que el coeficiente de estabilidad del Raven varía según la edad entre 0,83 y 0,93, a diferencia de una de las otras escalas o las medidas de inteligencia. Bueno, esto fue la explicación. Ahora voy a dar como una pequeña breve reseña de personal sobre el Raven. Considero que el Raven es una medida de inteligencia bastante entretenida. Entretiene al que aplica o al que se autoaplica dicha prueba. Y también es como retadora en el sentido de que uno tiene que ver todas las posibles respuestas de la figura, que tiene que estar junto con las otras figuras ya predeterminadas. Y entonces uno tiene que pensar y tiene que razonar cuál es el más acertado. Y también con formas de respuestas, a pesar de que no tenga mucho conocimiento recordado o obtenido sobre la tabla de las normas y de los resultados finales. Esto, como dije, mide la inteligencia general, inteligencia, digamos, universal del individuo. Entonces, esto no busca ver qué tanto uno sabe, digamos, de matemáticas o qué tanto usa el razonamiento, sino que es todo eso más todo lo relacionado que es la inteligencia general. También considero, de todas las pruebas, creo que la considero una de las más sencillas y también no tan complejas, tanto en la forma de aplicar como en la forma de hacer la corrección o también la evaluación en general de la
los resultados o de las respuestas anotadas. Bueno, hasta ahí ha sido todo de mi parte. Antes de acabar el video quiero aclarar y razonar que este video tiene fines educativos y académicos en la universidad para dar a entender, aunque sea de una manera un poco más resumida, un poco más general y algo incompleta también, por el hecho de que no tuve como una forma de presentar el cuaderno de las respuestas o de los ejercicios, de los 60 ejercicios, y tampoco de la tabla en general para medir las normas y los resultados finales. Pero igual espero que este video les haya sido de alguna utilidad, como había dicho, que no tiene otros fines más que fines académicos y educativos, para dar a entender un poco más sobre este vasto mundo que es sobre las pruebas de medición o las pruebas de inteligencia. Y eso es todo. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Eduardo Arturo Aguilar Campillo, estudiante de licenciatura en Psicología de la UVM, o la Universidad del Valle de México. Y espero que este video le haya sido de gran utilidad, en cierto modo. Como he dicho, hay algunos errores, pero igual espero que les haya sido de gran utilidad. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Y gracias por ver el video. Nos vemos.